Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos mis queridos saludos de cualquier parte del mundo. Yo soy Guadalupe y esto es Hablas Guadas. Y en esta oportunidad les traigo un nuevo videito en este canal en donde les voy a estar hablando sobre mi TBR de febrero. Sobre esos libros que yo sí o sí tengo la meta de leer este mes. Y aquí les voy a explicar mis razones, cuáles son esos títulos y si tal vez ustedes también se animan a leerlos conmigo. Así que empecemos antes de que el video se nos ponga enorme. Primeramente, para este mes me he propuesto leer un objetivo muy específico, más que todo no abrumarme de lecturas, porque como les expliqué en el vídeo pasado, yo en enero simplemente me leí un solo libro y el cual también tienen reseñas, los voy a dejar por aquí, y también una crítica que también les hice. La cuestión es de que a mí sí me gusta leer, pero como ahora estoy en mi último año de universidad, hay otras cosas que también tengo que hacer, talleres que tengo que cumplir, horas que tengo que realizar, trabajos que entregar. Yo sé que solo tengo un solo curso y 2 talleres y estoy al borde de la crisis existencial. Entonces yo me he propuesto leer estos, 1, 2, 3, 4, 5 libros, de los cuales son entre clásicos, juveniles, de diversos géneros, como para ir variando y no abrumarme simplemente con uno. Y también al mismo tiempo varían entre el número de páginas, como para ir leyendo según el mood de estrés que tenga. Así que bueno, para empezar tenemos el número 1, que es un libro que vengo pensando desde el año pasado. Yo lo tengo impreso y por cierto, si quieren saber cómo hacer sus propios libros, recomiendo ver este video de que les voy a dejar aquí en la i. La cuestión es de que yo ya lo imprimí, lo tengo en físico, pero bueno, no le he hecho todavía su carátula. Pero la cuestión es de que quiero ya leerlo, ya más allá de que tenga carátula o no, ya está cosido y todo. Entonces quiero leer De Profundis de Oscar Wilde. ¿Por qué? Ustedes saben que yo soy súper fan de este hombre desde que volví a leer en mi quinta lectura Oscar Wilde y terminó fascinándome. Me enamoré de este hombre y por eso también estoy leyendo todas sus novelas cortas que ya les mencioné también en mi resumiendo mis 84 lecturas en una frase. Entonces a mí me gusta mucho este escritor por muchas razones, incluso tengo una pulsera con su nombre, Oscar Wilde, mi padre. Y la cuestión es de que siempre he leído muchas cosas de él, pero me gusta la idea de leer una autobiografía o más que todo estas cartas que él enviaba desde la cárcel al chico del cual estaba enamorado. Porque recordemos que en la época en la que vivía Oscar Wilde estaba muy mal el hecho de ser homosexual. Entonces existía el crimen de la sodomía, Sodoma y Gomorra, ya les explicaré eso en algún momento. Y la cuestión es de que Oscar Wilde sí amaba a este tipo, pero al parecer el tipo no era capaz de amarlo a él, o más que todo ir más allá de lo que le había dicho a la sociedad. Entonces Oscar Wilde, de alguna manera, para no sentirse agobiado de estar en prisión y los tratos horribles que le dan, hay un libro que le dedica a este men. Y más que todo estas cartas que se van intercambiando, qué es lo que siente, qué es lo que va más que todo observando, cómo se siente al estar dentro de esta prisión, qué se dice sobre él y más que todo cómo concibe él esta situación. Es algo muy crudo que a mí sinceramente sí me gustaría leer, porque es Oscar Wilde, güey. Incluso si escribiera sobre un zapato, yo leería ese libro de Oscar Wilde, porque no hay nada que él haya escrito que me haya decepcionado, sino que más bien incluso lo más sencillo, lo más simple, lo más cotidiano lo hace interesante. Eso es lo más chévere de Oscar Wilde, porque tiene una forma muy interesante de describir las cosas, pero no abrumarte con las descripciones, sino que lo hace en el punto exacto y sabe cómo llamar tu atención. Es como si fuera esa gente que transmite un chisme, pero lo transmite bien, ese chismoso con clase. El siguiente libro es más una cuestión juvenil. Como ustedes saben, el año pasado yo me leí Los pétalos de papel y a mí me fascinó, diría Selene. Fue mi primer acercamiento a las autoras, si no saben de ellas. Son dos chicas que son amigas desde cierto tiempo, ya pasaron como 10 años de su primer libro publicado. Y más que todo yo veo que es muy complicado el hecho de tener a dos autoras escribiendo una misma historia y el hecho de que ellas se complementen tan bien para generar un solo libro o una trilogía o una saga de libros, lo hace aún más interesante. Porque ¿cómo es que dos mentes logran fusionar una sola idea y concretizarla bien? Y cuando tú lees el libro parece que fuera una sola autora, o sea,
para conseguir eso deben ser muy buenas. Entonces yo al leer Los pétalos de papel me fascinó la historia, me encantó. Yo siento que tienen mucho potencial. Son de las pocas escritoras de literatura juvenil de fantasía que hacen muy bien su trabajo al mismo nivel que Raquel Brune, y da la casualidad que también son amiguitas. Entonces eso es muy respetable, es muy random porque ellas se toman muy en serio su trabajo de ser escritoras. Todo el tiempo que le dedican, la cuestión de corrección, siempre están ideando en Instagram, son como que muy cercanas a las redes sociales y son muy random las dos. Entonces el libro que a mí sinceramente más me llama la atención y del que menos se ha hablado es Rojo y Oro de Iris Selene, que nos cuenta la historia, digamos, como mitológica de una semidiosa, si no mal recuerdo, pero también está mezclado mucho con la mitología griega y cómo existe como un conflicto, como una guerra civil, algo así. Y la cuestión es de que hay aquí un romance lesbiano que a nosotros nos encanta de Iris Selene y es algo muy importante. Iris Selene siempre han escrito sobre la comunidad LGTB a lo estilo Alice Oseman, pero algo que me gusta más de ellas es de que no simplemente lo hace real, sino que también lo hacen muy chévere. O sea, depende del contexto en el que se encuentran sus personajes, nos hacen sufrir y más que todo lo hacen real, no importa la época en la que estén escritas, porque los personajes siempre pasan por cosas positivas y negativas y nunca sabes con Iris Selene si el personaje va a terminar bien, si al final van a vivir felices para siempre, porque esas mujeres toman tu corazón y te destruyen, así como con pétalos de papel. Quienes lo hayan leído saben a lo que me refiero, aún así es bien. Y la cuestión es de que quiero leer este libro para ver más que todo cómo ellas han plasmado esta historia en una época en la que verdaderamente estaba muy normalizado el hecho de que la gran mayoría de griegos fueran bisexuales. ¿Por qué no regresamos a esa época, por favor? El mundo sería mucho más feliz y no existiría tanto odio como ahora. Entonces, creo que eso me explica mucho con el cristianismo. Pero en fin, la cuestión es de que quiero verlas en este nuevo contexto, a ver qué tienen que ofrecerme y ver más que todo si me encanta, si me fascina, si me hacen chillar como adolescente. Y tengo pensado hacer un reading blog sobre leyendo libros de romance y creo que este claramente entra en esta categoría. Entonces vamos viendo cómo me va. Tal vez ya lo publiqué el video o tal vez todavía no. Entonces si es así lo dejaré ahí y si no pues lo esperarán. Bueno, vamos a tomar un poquito de agua. O si no nos deshidratamos como pollo a la brasa. La cuestión es de que este año también me he propuesto terminar de leer una tetralogía que a mí mi padre me regaló, cual también tienen una mini reseña en Instagram, vayan a chequearla. La cuestión es de que es Máquinas Mortales. Yo el año pasado me propuse terminar de leer el segundo, ahora voy por el tercer libro. Entonces es más que todo una continuación de una historia que a mí simplemente me fascina. El mundo que ha creado este hombre llamado Philip Reeve, no sé cómo se pronuncia, perdónenme, pero es simplemente fabuloso el hecho de hacernos adentrarnos sobre qué pasaría si nosotros nos convirtiéramos en esta idea de que una ciudad se consume los recursos de otra ciudad. Y más que todo es una alegoría a lo que pasa actualmente con las potencias y con los países latinoamericanos, güey, se comen nuestros recursos, amén. Y la cuestión es de que sí es una crítica muy social y muy fuerte sobre esto. Es una gran distopía política, social, actual, que veo que casi nadie la ha recomendado. Entonces mi único fin es recomendarla. Entonces vayan a leerla. La cuestión es de que en este mes me quiero leer el tercer libro, que se llama Inventos Infernales. Ahora nos vamos a centrar ya en nuestros personajes principales, en este chico y esta chica que se conocieron en el primer y segundo libro. Y cómo terminó el segundo, como que ajá. Yo le puse 4.5 porque no me encantó mucho el final, porque hubiera preferido 1000 veces que fuera malvada, que fuera buena. Entonces hay como que una reyerta. Pero ahora vamos a ver sobre unos nuevos personajes que están vinculados biológicamente a esos personajes principales. Y vamos viendo cómo existe esta obsesión por conocer el mundo exterior y cómo a veces se representa de alguna forma estos núcleos familiares donde simplemente quieren tener encerrados a los hijos como para que el mundo no les haga daño, cuando en realidad ellos mismos lo están haciendo un daño terrible por no demostrarles cómo es la realidad sin ellos. Entonces me parece una temática muy fuerte y muy interesante. Algo que me gusta muchísimo de estos libros es de que no está enfocado mucho en el romance, sino más bien en la construcción del mundo, en los conflictos sociales, morales, y más que todo en estas ideas contrarias de que qué pasa si yo vengo de una mentalidad de la cual me criaron así y
¿qué pasa si me encuentro con tal situación y veo como algo que no está acorde a lo que a mí me enseñaron y reflexiono sobre ello? O si no, más bien me encierro en esa idea y no quiero salir de ahí. Entonces es muy interesante este hombre y simplemente ya quiero leer este libro. Bueno, sé que muchos han leído a esta autora conocida como Arnie Ernaux. Esta mujer que en realidad ha ganado el premio Nobel en el 2023, si no mal recuerdo, o sea, el año pasado, si no mal recuerdo, pero creo que está retrasado el premio Nobel como un año o algo así por la pandemia. Bueno, en fin, anyway, lo voy a poner por aquí. La cuestión es de que esta autora siempre me llama la atención. Como ustedes saben, yo sigo a Alaska, leí libros y bueno, esta chica también le gusta mucho a Arnie Ernaux y justo ha compartido muchísimas citas y muchísimas cosas sobre el libro que a mí me dicen, oye, güey, hay que leer este libro, se ve corto pero se ve potente. Entonces me parece súper importante leer autoras como ella y más que todo porque en el premio Nobel casi todos son varones y muy pocas son mujeres. Y como un libro con una temática tan controversial al mismo tiempo ha generado tan buenas críticas y tan excelente recibimiento. Es como que todo el mundo dice, sí, es un libro fantástico, a pesar de que trate sobre el tema del aborto, porque de eso trata el acontecimiento, el libro que voy a estar leyendo este mes. Es súper cortito, no supera las 50 páginas, se leen de una sentadita. Entonces me parece súper interesante el hecho de que una escritora, a pesar de que sus libros sean cortos, sea capaz de generar crítica social y más que todo, algo que hace Arnie Ernaux es de que no te cuenta una historia ajena a una realidad, sino que más bien son sus propias historias, son sus propias vivencias, un evento específico de su vida que ella cuenta a través de sus novelas de una forma increíble que tú te caes de poto. Entonces simplemente a mí me gusta la idea de leer a esta autora porque también me he propuesto leer a más autores o a más autoras mujeres y más autores del premio Nobel para ir ahí aumentando mi bagaje cultural de alguna manera. Y más que todo romper ese estigma de que a veces los libros clásicos o canonizados son aburridos, sino que algunos sí tienen algo más que ofrecer y generar aquí, ¿no?, reseñas y contenido y más que todo cuestionar todo lo que estamos consumiendo. Y sinceramente me gusta la idea de adentrarme con un libro tan interesante, con una temática tan fuerte. Incluso en mi país está casi como prohibido, tabú de hablar, como que de hacer. Entonces sería interesante ver esa perspectiva incluso de una mujer que ha pasado por algo así. Del último libro que quiero más que todo contarles sobre ese libro que quiero leer, es en realidad un conjunto de libros, bueno, de cuentos, es de Hans Christian Andersen. Para los que no sepan, yo hace ya más de unos 3 o 2 años hice con mi grupo un trabajo súper chévere sobre el análisis. Justo nos enseñaban análisis de textos narrativos, un profe súper genial. Y nos daba mucha libertad para investigar diversos temas y nos sentimos súper atraídos por los cuentos de Hans Christian Andersen y de Charles Perrault. Este año recién he tenido la oportunidad, gracias a mi mamá y a mi papá, de comprarme un libro de los cuentos completos de este señor, amén, en los cuales son las verdaderas historias, o sea, son las historias reales, originales, que surgieron hace 800 años y que claramente los hermanos Grimm y Disney han ido modificando. Algo que me parece súper interesante de estos cuentos es de que tienen muchos componentes como sociales, críticos y más que todo también componentes religiosos, tanto a favor como en contra. Entonces es muy interesante las temáticas que se tocan en ellos, como por ejemplo La Sirenita. Ustedes no me creerían si La Sirenita tiene componentes religiosos. O sea, tú te quedas what the fuck. Y la historia de La Sirenita no es tan bonita como todo el mundo cree. Y también creo que les recomendaría ver esta serie de Está bien no estar bien, porque también esta chica hace análisis sobre los cuentos que yo también he leído y es súper chévere. Y el cuento que ella también crea es muy fuerte y a mí me encantaría que ese libro fuera real para yo comprarlo y tenerlo. O sea, es una gran historia las que cuenta esta chica. Pero regresando a Hans Christian Andersen, yo siempre me he sentido atraída por los cuentos reales o más que todo a los cuentos controversiales, a lo que todo el mundo no se le acerca porque dice como que hay mucho enfrentamiento sobre más que todo cómo nos han educado y qué deberíamos haber leído o deberíamos leer. Entonces, ustedes saben que mientras más prohibido es, a mí más me encanta. Entonces,
Me gusta la idea de leer este autor al acercarme a él de alguna manera y hacerle como pequeños análisis a sus textos, viendo qué componentes tiene este, qué componentes tiene otro, análisis de personajes, de trama, de contextos, súper random, súper chévere. Entonces, mi idea es leer este mes 2 cuentos, porque algo que deberían conocer es de que Hans Christian Andersen no escribió un cuento de 1 hoja o 2, no, escribió un cuento como de 20 hojas. Entonces a 20, 20, 40 y hay cuentos que a veces pasan las 50 hojas, o sea, prácticamente son como novelas cortas. Entonces son bastante extensos y entiendo por qué son extensos y están muy bien hechas esas historias. Entonces me gusta la idea de volver a encontrarme con este escritor desde una perspectiva mucho más personal, ya no tan académica. Entonces es el libro que yo simplemente quiero leer, especialmente 2 cuentos. Estoy entre releer tal vez La Sirenita, pero últimamente me ha llamado mucho la atención El Soldadito de Plomo. Y otro cuento que si no mal recuerdo creo que es La Bella y la Bestia. Entonces vamos viendo por ahí. Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y si es así, no olviden regalarme un like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo suba alguno de estos videos. Si ustedes van a dejar algún comentario, yo lo voy a estar marcando con un corazoncito y les voy a responder a la brevedad posible. No olviden que también tengo redes sociales. En Instagram siempre estoy muchísimo más activa. Siempre les estoy actualizando absolutamente toda mi vida académica, universitaria, social, absolutamente todo aparte de simplemente libros. También hay fotitos, hay recomendaciones, hay reels, hay cosas muy bonitas que estamos creando. Al mismo tiempo también en Twitter, en donde siempre les estoy comentando absolutamente todo lo que pasa por esta mente traumada. También en la nueva aplicación de Instagram, en donde siempre estoy comentando alguna frase, alguna cosa siempre relacionada con libros o con alguna serie o posible contenido. También en Goodreads, en donde siempre estoy actualizando mis lecturas y mis primeras impresiones. Ahí pueden encontrar todas mis reseñas súper potentes sobre diversos libros y las puntuaciones que les doy. También les he dejado esta comunidad en donde estoy compartiendo algunas citas, algunos videos también relacionados con YouTube de alguna manera. Y si les gusta, no olviden seguirme por ahí. Así que no olviden que también publicamos los miércoles y los domingos. Así que tú y yo nos vemos hasta el próximo video. ¿Y qué libros te gustaría leer este mes? ¡Adiós!